Bienvenidos a este podcast Masters of Sound. Este es un espacio de Inmersiva Lab donde conversamos con las personas que a través de su experiencia, conocimiento y visión han contribuido al desarrollo del sonido y el audio profesional. En este episodio nos acompaña Roberto Velasco, un ingeniero y especialista en acústica con amplia trayectoria en el diseño de espacios, el desarrollo de soluciones acústicas y la creación de materiales especializados para estudios, auditorios, recintos culturales y espacios profesionales. Hoy conoceremos un poco de su historia, un poco de su trabajo y algunos de los aprendizajes que él nos pueda compartir de su carrera y su perspectiva sobre la acústica en México. Roberto, bienvenido a Masters of Sound. Me da mucho gusto, fue una sorpresa muy agradable recibir la invitación de ustedes, porque, pues, es un espacio importante, ¿no?, y conocido en el medio. Entonces, me pusieron a chambear, estamos preparándonos, y estaremos por ahí dentro de un mes, más o menos. Muy Así bien. es, con mucho gusto lo estaremos recibiendo. Siempre, pues, nos gusta tener aquí estar rodeados, ¿no?, de los grandes expertos. Y bueno, Roberto, para comenzar esta charla, digo, así como hay muchas personas que son familiares con tu extraordinario trabajo, como las hay las que están descubriendo este camino, este mundo de los especialistas en acústica, ¿nos podrías contar quién es Roberto Velasco? Eh, yo terminé la carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica. Yo quería ser músico, pero cuando yo era joven no era tan fácil la opción de ser músico como medio de supervivencia, entonces tuve que optar por una carrera seria. Eh, Creo que me equivoqué, ¿verdad? Pero bueno, pues, escogí, ingeniería. Me equivoqué en 2 aspectos, me hubiera quedado en la música, no me hubiera ido tan mal. Y en todo caso, en vez de ingeniería, debí de haber tomado arquitectura, que en realidad es lo que me gusta, ya lo descubrí hasta que conocí la arquitectura. Pero bueno, lo más parecido a la música era, una carrera que decía comunicaciones con la especialidad de acústica. Claro que yo pensaba que acústica tenía que ver, por ejemplo, con una guitarra acústica, ¿no? Después descubrí lo que era la acústica en realidad. Entonces estudié comunicaciones electrónica y afortunadamente empecé a trabajar en estudios de grabación desde antes de terminar la carrera, gracias a el profesor Próspero Sandoval, decano de la acústica en aquella época, que él me llevó a trabajar con él en 2 o 3 ocasiones en los trabajos que él hacía, que estudios de grabación. Y, pues ahí empecé, no tanto con la acústica como con los estudios de grabación y a implementarlos, a instalarlos, instalar las consolas aquellas Harrison de 40 y tantos 48 canales, no ahora que es un plug, ¿no? Ahora es un Ethernet, no, en aquella época era instalación de 48 líneas de entrada, 48 salida, 48 al de la en la grabadora y 48 salida de la grabadora. Más, grupos, másters, etcétera, y además 48 a la tira de parcheo de entrada, 48 a la tira de parcheo de salida en todos esos canales, ¿no? Tedioso, cansado, pero al final daba mucho gusto ver los resultados. Y checar, ya sabes, nos encontrábamos, pues eran tantas líneas que algunas nos habían quedado con polaridad opuesta, cosas así, ¿no? Falsos contactos, a darle una repasada y volver a trabajar todo eso. Muy interesante el trabajo, muy padre. Y, estuve trabajando de ahí, bueno, estuve trabajando con el ingeniero Sandoval en la Sociedad de Autores y Compositores, que ahora son los estudios del IMER, unos estudios circulares. De ahí pasé a Discos Peerless, estuve también en Discos Peerless varios años en el estudio de grabación como jefe de mantenimiento, y allí la presión era fuerte porque era trabajar a cualquier hora del día o de la noche, y los artistas no a todos les gusta trabajar de día. De hecho, más bien, no a todos les gusta trabajar de noche, ¿no? Es muy Pero aún cierto. así, y ahí desarrollamos, pues, más todavía la cuestión de los equipos. Tuvimos que especializarnos muy a fondo en los equipos de aquella época que eran MSI, la marca de consolas grabadoras con las que se grabó Fiebre el sábado en la noche, de los Bee Gees, o casi todo el material de esta, cubana, ¿cómo se llama esta actriz, esta cantante cubana? Gloria Estefan.
Sé un montón de cosas de aquella época se hicieron en MSI, la competencia eran Studer, MSI básica, entonces sí, mucho material se grabó en MSI. Y, en un momento dado me independicé, empecé a trabajar con unos compañeros de la escuela, dando servicio a estudios de grabación, básicamente, pero haciendo cualquier cosa que tuviera que ver con audio. Entonces, hicimos apoyo en conciertos, eh, tuve la suerte me tocaron los setentas, o sea, yo soy una persona muy afortunada, me tocó toda la acción musical de los setentas, cuando la música era lo más importante. Y, me tocó, por ejemplo, no sé si sepan quién es John Mayall, me tocó moverle la consola de monitores a John Mayall, me tocó moverle también monitores a Joe Cocker cuando vino al toreo de Cuatro Caminos aquí, que cantó una canción en estado de ebriedad, perdido en hombros, cantó una canción y se fue. Me tocó moverle los monitores. También monitores a estos 3 guitarristas, a John McLaughlin, Al Di Meola y Paco de Lucía, que dieron sus conciertos aquí en el auditorio. Todo esto gracias a que el promotor Armando García de la Cadena era muy amigo mío, entonces me pedía ahí que le echara la mano. Por eso tuve acceso a trabajar en esos niveles, experiencias increíbles, ¿no? Eh, pues, estar en sonido en vivo pero me absorbió más el estudio que el sonido en vivo. El sonido en vivo me gustaba ir a los conciertos, no tanto manejar el audio, instalar y todo eso es pesadísimo, mucho estrés, mucha tensión. En cambio, compras tu boleto, te sientas, esperas que empiece, lo disfrutas, te vas a tu casa y adiós, ¿no? No tienes que desarmar nada al final, dormir debajo de las tarimas, ¿no? Te vas a tu casa a dormir y listo. Es lo padre de los conciertos en vivo. Pero, pues, sí se aprende mucho en la acción, ahí debajo de las bocinas. Y, entonces, estaba trabajando solo, me asocié de repente en un momento dado con Alberto Kramerman, el dueño de Hermes, montamos una tienda, él necesitaba entrar, él vendía instrumentos musicales, tenía una mercado enorme de instrumentos musicales para México y Latinoamérica, pero no vendía mucho al mercado, profesional. Yo había estado trabajando en Sony, me tocó la introducción del audio digital a México. De hecho, me tocó vender los primeros equipos de audio digital en México y, a estaciones de radio, básicamente, y a Televisa. Y, eso fue los ochentas, ¿verdad? No me acuerdo exactamente cuándo, pero sí estuve mucho tiempo con la empresa que representaba primero a MSI, después Sony compró a MSI y entonces luego fue Sony Profesional de Audio México y las grabadoras DAT, de casetito, las de minidisc, las primeras consolas digitales, los MXP 3000, todo eso me tocó a mí venderlo aquí en México y también, pues, darle mantenimiento a los equipos, las garantías y, pues, los cursos de operación, de capacitación de operación. En Sony, obviamente, aprendí una cantidad de cosas, me mandaban a cursos a Sony allá en Miami, en Boca Ratón, me mandaban, pues, casi cada mes me iba a algún curso, casi cada mes durante 3 años, 4 años. Sí aprendí un montón, o sea, aprendí todo el audio digital que desde que empezaba. Ahora ya se me olvidó, ¿verdad? Pero sí aprendí desde la raíz, afortunadamente. Muy entretenido toda esa etapa, me gustó mucho, la etapa musical. Y luego, en eso estábamos metiendo a Hermes en el mercado del audio profesional, me refiero a conciertos, radio, televisión y estudios de grabación, porque nada más vendían a los músicos, digamos. En eso estábamos cuando vino el famoso error de diciembre con Neutró Cedillo, y habíamos vendido
unas consolas a Televisa y unas bocinas, me acuerdo, Apogee, la marca, 48 bafles Apogee, cuando no había arreglos, cuando el array lineal todavía no existía. Se apilaban bocinas así por montones a los lados del escenario. Entonces, le habíamos vendido 48 bocinas Apogee grandes al grupo, ¿fue Bronco? Sí, a Bronco, pero nos habían dado los anticipos en pesos, en moneda nacional. Entonces, se vino la devaluación tremenda y se multiplicó la deuda, ¿no? El saldo. Ellos nos iban a pagar el saldo en pesos, porque ese fue el acuerdo, pero el proveedor no. El proveedor, pues, nos pedía dólares. Entonces, pues, con todo el fondo de la compañía, no sé, como pudimos, pagamos a los proveedores, que además nos exigieron el saldo inmediatamente. Pagamos. El problema fue para Alberto Kremerman, que era el socio capitalista, digamos, ¿no? Entonces, tuvo que pagar todo eso y cerrar la compañía que habíamos armado, que se llamaba Prime Music, para las ventas de Hermes en el mercado profesional. Entonces, se cerró la venta al mercado profesional durante, pues, casi un año, lo que duró el control del tipo de cambios y todos los problemas económicos. No había mercado, no había dólares, o sea, todo contraído. Y la empresa, porque éramos como 15 personas, ya al final nada más éramos 4, pues tuvo que cerrar, ¿no? Porque la renta y todo se tiene que seguir pagando. Entonces hubo que cerrar. Me fui a llorar a mi casa con una deuda fuerte de impuestos personal y, una tarjeta de crédito. Entonces, con mi crédito compré una computadora y me volví a armar. Me salió afortunadamente a la semana de que cerramos, me llamaron para hacer un diseño acústico. Nunca había hecho yo antes un diseño acústico, aunque sabía de qué se trataba, que allá en Discos Peerless, cuando trabajé en Discos Peerless, hice algunas modificaciones en los estudios, algunos arreglos ahí acústicos en los estudios. Aprendí acústica en Discos Peerless, de hecho. Aprendí en la escuela lo básico de la acústica. Así, haz de cuenta que en la escuela haz de cuenta que te dicen: "Mira, así se maneja la bicicleta, tienes que pedalearle hacia adelante y tienes que mover el volante de acuerdo al equilibrio que sientas", ¿no? Y ya, y saliendo de la carrera, te suben a la primera bicicleta y a ver, agárrale con lo que aprendiste. Entonces sales a aprender en realidad, pero te dan las bases en la escuela. Entonces yo entré a Discos Peerless, y ahí tenían una colección de la revista Mix, esta revista mensual. Todavía existe, pero en aquella época era la única fuente así interesante. Digo, ahora tenemos el Soundcheck de Jorge Urbano, en aquella época no. Entonces nada más había el Mix y ahí aprendí yo acústica en las revistas Mix, básicamente, leyendo las revistas en las madrugadas, mientras los músicos, mientras el grupo latino y grababan en la madrugada, yo tenía que estar ahí al pendiente de que no hubiera fallas. Ahí fallaba la consola y me hablaban y tenía que ir con el osciloscopio, multímetro, cautín, refacciones, a arreglar el módulo de la consola en ese momento a las 3:30 de la mañana, con todo mundo viéndome parado atrás de mí, de a ver a qué hora termino y qué hacía, así, ¿no? Y vámonos, y ya jaló, vámonos rápido. 15 minutos, cuando mucho, tenía que estar arreglando las cosas. Entonces, había que saberse de memoria la trayectoria de la señal, para qué servía cada botón, cada transistor, cada resistencia dentro de los circuitos de la consola, de todos los módulos. Bueno, los módulos eran todos iguales, ¿verdad? Excepto los máster. Pero era mucha presión ahí, me acuerdo de mucha presión. Está la grabación, están los músicos, está el productor, el ingeniero, todos esperando que uno termine su trabajo. Y a veces se ponía duro la reparación. Entonces, salimos de ahí, me fui a hacer ese estudio, el que me llamaron. Lo hicimos entre Fer, el que acabas de ver ahorita en pantalla, y yo. Entre él tenía, ¿qué? 11 años tenías, ¿verdad? Fue mi asistente a los 11 años de, pegar el material acústico, el Sonex, pegar el material en las paredes y un poco de chamba de carpintería con los resonadores y todo eso.
Él fue mi ayudante y la computadora. De hecho, él sabía más de la computadora que yo. Él me cargaba los programas, me los instalaba. Acer 286, Una Excel, ¿qué? 286. 286, guau, porque no teníamos dinero para la Commodore No, era mejor que había en el mercado en ese. en aquella época. No, no teníamos para la Apple, Sí, no me acuerdo. no, no existía. Todavía no había Apple en esa época. Apple era mejor de la tienda. Fíjate, la mejor de la tienda compraba. Pues sí, recuerdo, porque fue con mi tarjeta de crédito. Dije: "No, esto va en serio, le voy a meter". Sí, ya me acordé incluso del cajón y todo. No, sí, padre. Pues con esa, eh, y funcionó, jaló bien el estudio, les gustó mucho, y de ahí me engancharon con otro estudio que estaba ahí cerquita, a 2 cuadras de ahí, en Prado Sur, así se llama el estudio, Prado Sur, de Rodrigo Barbera. Todavía existe ese estudio. Tiene sus 30 años, 40, no sé cuántos, fue con los 80, ya tiene muchos años, pero todavía jala el estudio. Y, también estuvo tormentoso el estudio, pero quedó bien, y de ahí fueron saliendo más chambas de acústica, entonces tuve que cambiar mi giro, me pasé del audio a la acústica, pero no sabía nada de arquitectura, todo lo que de arquitectura que sé ahora lo tuve que aprender en el camino, este tenía que contratar arquitectos para que las cosas salieran bien. O sea, si quería yo que se viera bonito y que no se cayera, pues necesitaba un arquitecto para asegurar que todo saliera bien, ya con estudios más grandes, ¿no? Es el primer estudio que hice, era un estudio chiquitito, chiquito de 3 por 4, no sé, chiquito. Pero el siguiente fue bastante grande, el de Prado Sur, es un estudio bastante grande, que afortunadamente fue en una casa que fue un diseño del arquitecto Pablo Serrano, que es un arquitecto de mucho renombre actualmente, ¿no? Uno de los grandes arquitectos mexicanos. Entonces, él tuvo a cargo la construcción de esa casa y quedó padrísimo el estudio, porque él se encargó de que la acústica se viera bonita. Ahí aprendí que la acústica se podía ver bien y que la gente se fijaba más en la acústica cuando se veía bien la acústica. No cuando sonaba bien, sino cuando se veía bien. Oye, qué padre te quedó el estudio. Bueno, ¿y ya oíste cómo suena? No, pero quedó padrísimo. El comentario clásico en todos lados. Y así, ¿no? Fuimos aprendiendo arquitectura también en el camino. Finalmente tuve que estudiar una maestría de arquitectura de interiores para entender bien el lenguaje de los arquitectos. No me convirtió en arquitecto, pero me permite trabajar con los arquitectos muy cómodamente. Ahí comenta que ahí conociste a Pablo Serrano y de ahí salió el aeropuerto. Bueno, sí, Pablo Serrano, su papá, entre él y su papá, hicieron el aeropuerto, la segunda sección del aeropuerto, de donde es, Aeroméxico. Ellos hicieron ese aeropuerto, la segunda sección, y todos los hoyitos que ven ahí, pues, es culpa mía. De hecho, eso es, algo que le iba a comentar, Roberto, porque, frecuentemente viajo, y por lo general me toca esa terminal. Y a mí se me hacía que no era aleatorio el techo que tiene ese edificio, ¿no? Yo dije, o sea, esto no es algo que hace un arquitecto o un ingeniero civil normalmente, yo dije: "Esto es otra cosa", Ese es el tratamiento acústico más económico que pudo haber existido para el aeropuerto en aquella época. también. Eso fue. O sea, hice como 5 diseños acústicos para ese aeropuerto, y me dijeron: "No, bájale, más barato". Otro. No, 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 todavía, tienes que bajarle más, otro, y otro, hasta que en una junta les dije: "Pues lo único que queda es hacer hoyos en el techo". "¿De qué tamaño?". "Okey, va en serio". Sale, vamos a hacerle hoyos. Y así fue, un diseño muy, esotérico, ¿no? Sí, pero fíjate, digo, pues ya digo, finalmente, pues ahora sí que uno nunca conoce la historia, ¿no? Pero uno sí conoce
pues, el resultado y lo vive, ¿no? Y finalmente, pues, es un techo que yo creo que es icónico, porque yo no conozco otro aeropuerto que tenga algo por el estilo, ¿no? Digo, tampoco conozco todos los aeropuertos del mundo, pero definitivamente es un techo del que te acuerdas. Fíjate, me acaban de comentar que están haciendo algo, creo que es una plaza comercial, me acaban de comentar y no me acuerdo dónde es, que, me dijo la persona que me platicó que le dijeron que los hoyos que tenía los habían, copiado del aeropuerto. Creo que Órale. en una plaza comercial, y que tenía muchos hoyos. Entonces, este cuate les dijo: "Oye, ¿y los hoyos qué?". "Ah, pues es que los vimos en el aeropuerto de la Ciudad de México, y nos gustó". Mira, Órale, fi y eso es creo que es algo interesante de qué hablar, porque en el diseño en general, ¿no? No solamente en el acústico, sino en el diseño de cualquier tipo de gráfico, de escenografías, de vestuarios, lo que sea, porque también me ha tocado vivir un poco esa situación. Cuando uno hace un trabajo que de verdad es ejemplar, independientemente de cómo llegó uno a ese resultado, o que más bien resuena en la gente que lo vive o que lo ve, eh, tiende mucho a ser copiado, ¿no? Y no copiado porque digan: "Ah, sí, pues vamos a hacer, un copy paste de eso porque, se ve bonito o porque suena bonito", o lo que sea, ¿no? Sino porque empieza a tener influencia, ¿no? El estilo y el tipo de visión que uno tiene al momento de tomar esas decisiones que finalmente se quedan como diseño. se hace viral. Eh, sí, sí, claro, sin internet o lo que sea, pero sí, por supuesto, es una forma de viralidad pues, de cierta forma de influencia que se toma, ¿no? Creo que hoy día es incluso más fácil que algo se nos haga viral y que sepan de quién es, que antes. Fíjate que sí, nosotros no nos anunciamos prácticamente. Tenemos la página, como todo el mundo, tiene su página, y tenemos el Facebook, o sea, lugares en Facebook y en Instagram, pero no hacemos campañas. Nos promociona el boca en boca, afortunadamente. Esa es nuestra principal fuente de trabajo. Y justamente no hacemos campañas porque apenas, pues, no queremos quedar mal con los clientes, y luego se nos amontonan, nos ha sucedido que se nos juntan 3 4 proyectos y no podemos atenderlos igual, ¿no? Y uno se enoja porque no hemos ido, o se nos pasan detalles, o confundimos y pensamos que íbamos a hacer una cosa, íbamos a aplicar un material en un lugar y lo llevamos al otro, o sea, pasan cosas así por atender muchos. Entonces, no hacemos publicidad para no tener más proyectos como decía mi suegro, no hay que alborotar más víboras de las que puedes pisar. Entonces, ahí así la llevamos mejor. Sí, por supuesto, el siempre, pues, la calidad, ¿no? En lo que el trabajo que se hace, creo que es algo que es importante cuidar siempre, ¿no? La atención al detalle, la atención al cliente mismo, ¿no? El que simple y sencillamente el cliente sepa, ah, bueno, pues está haciendo el proyecto que encargué, ¿no? Y, ¿sabes también qué pasa? Que no es una casa de interés social ni una oficina, ¿no? Es caro, o sea, la acústica no es barata. Entonces, el cliente es muy comprensible que se está soltando mucho dinero, tiene unas expectativas muy grandes, ¿no? Y sus expectativas muy grandes no son solo que suene bien, sino que tiene que verse bien al detalle, o sea, el rasponcito de la madera oye, pero eso no te va a afectar a cómo suena, no, pero se ve muy feo, oye, pues es que nosotros no somos decoradores. Pues sí, pero ¿cómo me dejas esto así de feo? No, ¿verdad? No queremos que suceda eso, ya lo sabemos. Por eso el interiorismo, nos metimos mucho en el interiorismo para, pues, dejar una imagen padre, ¿no? Oye, la realidad es que al cliente le interesa más que se vea bien a que suene bien, ¿eh? O sea, el Pero lo 90% de la clientela le preocupa más la imagen que el sonido, pero nosotros no podemos dejarlo así, o sea, no es nuestra idea, no podemos dejarlo así. De hecho, a mí me es al revés, a mí me interesa mucho más que suene bien a que se vea bien, pero no puedo dejar que se vea mal. exacto. Sí, ahí fíjese que a mí me ha agarrado mucho la filosofía, ¿no? O sea, se debe ver bien, ¿no? Excelente, increíble, que te impresione, que te haga sentir bien, ¿no? Pero si así se ve, se debe escuchar todavía mejor. ¿Tú tuviste Montana? Sí, 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 no, y se ve increíble y suena todavía mejor de lo que se ve. Ha sido Este, un gusto.
Y creo que, pues, ahí a lo mejor tendremos aquí una compartir a lo mejor esos puntos de vista, porque como son, como usted dice, ¿no? Una inversión fuerte, ¿no? O sea, hacer un estudio profesional de que de verdad sea, ¿cómo decirlo? Pues, con estándares de calidad, que sea competitivo internacionalmente, que afortunadamente en México tenemos varios estudios que son competitivos a nivel internacional, ¿no? Creo que para llegar a ese tipo de resultados, pues pues sí, ¿no? Se debe ver genial, sonar todavía mejor y vaya, pues, ¿cómo decirlo? Pues, tener eso siempre en la mente, ¿no? Que son los 2 grandes objetivos, porque tanto es una inversión muy alta, como también finalmente, pues, es una herramienta de trabajo, ¿no? Es parte del día a día de quien trabaja ahí, ¿no? Dígase música, cine o cualquier otra cosa. Y finalmente, pues, también es eso, ¿no? La herramienta de trabajo en todos sus aspectos, ¿no? Tanto la herramienta de trabajo donde vas a poner tus monitores y tu consola y lo que sea para trabajar, como es la herramienta de trabajo para recibir al cliente, ¿no? Y emocionarlo, sorprender, lo que te quiera dar el trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, yo entiendo esa parte, ¿no? Uno carga una responsabilidad grande y mucho más allá de lo que uno se imagina cuando hace un espacio, ¿no? Sí. Sí, no es nada más colocar las bocinas en su lugar y el subwoofer que a un quinto de la distancia y ahora aléjalo 20 centímetros. No, 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 tienes que ir a la segura. Sí, no puedes hacer pruebas de colocación de las bocinas enfrente del cliente, ¿no? Pues 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 siempre, ¿no? De que entiendo, ¿no? O sea, a lo mejor a uno le gusta trabajar con cierta, privacidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque sabemos que hay cosas que por mucho que uno calcule, hay, pues, una parte que finalmente se llama, este, o sea, vaya, pues, revisar el resultado, ¿no? Simple y sencillamente. Entonces, pues sí, uno hay que saber que va a la segura, ¿no? En ese aspecto. Y eso me lleva a hacerle una pregunta así muy, así curiosa. Justo en este, digamos, abanico pues, todo lo que a uno le toca ver, más allá de que suene increíble, ¿cuándo le ha tocado a usted un reto de esos que usted diga: "Híjole, no me acuerdo ni cómo le hice, ni en ese momento no sabía cómo lo iba a resolver", pero, pues sí, definitivamente lo resolvimos y salió muy bien, ¿no? O sea, ¿cuándo fue como el primero en su carrera que le pasó eso? Así de esos que dice. Fíjate que todos los proyectos todos han sido diferentes, hasta cuando son iguales. Mm, Por ejemplo, hicimos 3 coliseos que están basados, o sea, se hicieron con un mismo plano. Pues el plano del arquitecto es el mismo para los 3 coliseos. Uno es el de aquí del Foro GNP de Mérida, otro es el Acrópolis de Puebla y otro es el Centenario de Torreón. Son 3 idénticos, en teoría. Pues fueron tan diferentes a la hora de hacerlos, que fueron tan diferentes que hubiera muy bien pudo haber sido uno de ellos un estudio de grabación y el otro un supermercado, y se hubieran parecido más, porque increíble, o sea, desde la colocación del material, dónde, la cantidad, etcétera. Esto por diferentes factores. A lo que me refiero es que siempre nos encontramos con sorpresas inesperadas, con problemas inesperados. Cuando no son técnicos o arquitectónicos, son, políticos, sociales, económicos, ¿sí? Eh, no sé, pueden ser cosas como que, por ejemplo, el material que estás, importando no pudo pasar porque hubo un error en el trámite de importación y tú ya tienes que entregar el jueves próximo y el material no llegó. Entonces tienes que, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la acústica, que son de otra, o que el cliente escucha las opiniones de todo el mundo y como todo el mundo opina diferente, en su cabeza se convierte en una revoltura y ya está totalmente inseguro de lo que tú estás haciendo. Aunque tú estés seguro de lo que estás haciendo, el cliente no lo cree así, porque ya le dieron 20 opiniones diferentes. Entonces, te genera a ti muchos problemas.
porque es lidiar con la chamba, pero lidiar también con el cliente. Y exacto, la acústica es muy subjetiva, ¿no? ¿Sí? No debería, la acústica es física y es lo que le digo a mis clientes: "Oye, ¿qué te dijo este canal?". Él piensa que no sé qué, le digo: "No, es que no es de que piense, los números son números, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Un tiempo de reverberación de 0.7? Vamos a poner un tiempo de reverberación del 0.7 y no puedes decir: "Es que me suena muy vivo". Dice mi cuate que le suena muy vivo. No, pues vamos a escoger el tiempo de reverberación y vamos a dejarlo el tiempo de reverberación que sea, ¿no? Y, o sea, la acústica es fría. Las opiniones son para la estética, para la iluminación, aunque hay técnicas, hay estándares, hay normas, eso es muy de opinión, pero la acústica no, o suena real, o digo, suena muy feo, pues sí, maestro, tienes unas PIBI de monitores, que cooperas de la vida, ¿no? Cambia tus bocinas por unos monitores reales y vas a ver cómo no suena feo el cuarto, lo que suena feo son tus bocinas, o el ingeniero, ¿verdad? La ecualización del ingeniero, el ajuste sí, pero, pues, si la acústica es correcta, ya no es de opinión, es correcta y ya. O sea, las cosas o están bien hechas o están mal hechas. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Si las cosas están bien hechas, ¿estás de acuerdo o no estás mal de acuerdo? Están bien hechas. Si están mal hechas, estés o no de acuerdo, están mal hechas. Entonces, no es de opinión la acústica. Pero bueno, tenemos que funcionar dentro de ese ámbito, ¿no? Subjetivo. No se Sí, ve acústica. exacto. Sí, ese Sí, es uno de los retos, sí. sí, ¿cómo le haces para saber que está bien? Digo, la experiencia te dice está bien, la experiencia te dice, a ver, yo oigo siempre Grace de Quincy Jones, el saxofón está sonando ahí al centro, pues la ecualización pues no es mayor problema, la panorámica se percibe bien, los graves no tienen ahí huecos, la experiencia te dice que la acústica está bien. Y luego viene un cuate y te dice, pone su micrófono y mide con su Smart, ¿no? El espectro. Dice: "No, mira, el espectro está así". Le digo: "Maestro, eso no es la acústica". Es sí, eso es si fuera la acústica estaría así, ¿no? Pero no, está así. Pues es tu ecualización, tus bocinas, ¿no? Muévele y vas a ver que suena bonito. Pero, pues ahí cuestión de experiencia y de saber cómo discutir o cómo comentarlo con la gente, ¿no? Porque hay diferentes tipos de gente. Hay gente que es muy centrada, muy, digamos, puedes platicar, ¿no? Puedes darte a entender. Pero hay gente que no, que le interesa proyectar una imagen de experto, quiere sentirse, no, yo aquí soy el que me lo sé de todo, todas. Y híjole, pues qué difícil es convencerlos cuando están equivocados. A veces también, ¿no? Ah, órale, pásate, lúcete, estás bien, chido. Pero a veces no saben ni lo que están hablando, y eso sucede muy seguido. Hace mucho tiempo, cuando trabajaba con Sony, en Monterrey había un ingeniero que, no voy a decir su nombre, pero mucha gente lo conoce por su forma justamente de manejar las situaciones. Y habíamos puesto una consola MXP 3000 digital que tenía la escala nórdica, que se empezaba a usar la escala nórdica o sea, el audio digital, donde el cero era la saturación, no era el 4 dBus de la consola analógica, ¿no? Sino que era cero, si te pasas de cero, ya saturaste, ya hay distorsión, ya no hay, tienes que grabar a -20, ¿no? Entonces, este cuate, cuando estaba ya la consola instalada, estaba en la reunión con los ingenieros dándoles la capacitación de la operación de la consola. Entonces dice este cuate que se queja de la consola. Él quería una analógica de Trident, pero bueno, el cliente se decidió por una digital de Sony, que costaba el triple, pero bueno, eso es lo que quiso él. Entonces él, eh, pues él obviamente era el vendedor de la Trident. Entonces dijo: "No, mira, es que esta consola está mal, mira, tú le das cero y se oye totalmente distorsionada, ¿no? En cambio, la Trident le das cero y se oye impecable, pero rollerísimo". O sea, hable y hable y hable y hable y hable y hable, que hasta yo me quedé así impresionado. Dije: "Qué bárbaro".
porque decía cada cosa. Bueno, me impresionó porque, ¿cómo puedes decir tantas tonterías y que te las crean gente que está dedicada a esto, no? ¿Cómo los puedes confundir tan fácil? Y yo me quedé callado un rato, ¿no? Y luego ya se estaban dudando de la consola, y luego mi jefe, el ingeniero Camacho, me dijo, oye, ¿cómo es que no le contestaste a este cuate y no lo pusiste en su lugar? Le dije, ¿sabes qué? Sí, me sorprendió su rollo, ¿no? Cómo es tan buen vendedor, que les dijo un montón de mentiras con supuestos fundamentos y los convenció. Entonces, ya cuando yo hablé, les dije: "No, es que este cero no es el cero que ustedes están pensando". Ya no sabía yo cómo arreglarlo, porque, pues, él ya les había pintado la pared de otro color, ¿no? Ya no sabía yo cómo arreglar las cosas. Fue falta de experiencia mía en cómo tratar esos temas, y un cuate que era muy buen vendedor, siempre ha sido muy buen vendedor este cuate, yo no lo era, pero aprendí mil cosas ahí, ¿no? Ya de ahí en adelante no me volvió a suceder. Es defender nada más cuando tú sabes que tienes la razón. Puedes decir las cosas a tiempo, en el tono correcto, sin ofender a nadie, sin meter emoción en el punto, que fue también lo que me pasó en aquel momento, y, dejar las cosas claras con argumentos técnicos y ya. Tú opinas, está bien, respeto tu opinión. Yo no opino. No, tú no opinas lo mismo. No, no, no. Yo no opino. Yo opino, pues, que la canción me gusta, ¿no? Pero de la acústica yo no opino. La acústica está bien o está mal, y ya. Entonces, ¿tú opinas que está bien? Mira, nada más hay de 2. Yo sé que está bien o yo sé que está mal, ¿sí? No es mi opinión, y ya. Yo de ahí lo que quieran argumentar de más, de menos, ya me sobra, ¿no? No, es que tú porque vendes el Absortec y no sé qué. Sí, okey, como tú digas, ¿no? Sí, pues siempre, pues, ¿cómo decirlo? Todo el mundo tiene derecho a su opinión al final del día, ¿no? Y hay opiniones como pueden estar muy bien fundamentadas y pueden ser ciertas, como puede haber falacias también, ¿no? Pues parece cierto, Sí, pero que sea cierto es otra cosa, ¿no? Y sí, sí, justo sí. esa parte me llama mucho la atención yéndonos ahora también al punto de vista de que, pues, la acústica finalmente es parte de una ciencia llamada física, ¿no? Y Sí, que ciencias exactas, ¿no? O sea, son cosas de números, cálculos, cosas por el estilo. sí. Entonces, ahí Sí, yo perdón, ahora voy y a puedo no estar equivocado, ¿sí? ajá. O sea, si yo te digo, la acústica está bien, porque estoy seguro de que está bien, puedo estar equivocado, ¿no? No quiere decir que por la experiencia o mis conocimientos esté perfectamente, mi opinión sea 100% certera, puedo estar equivocado tanto en el sentido positivo como en el negativo. Y lo acepto cuando me dicen: "Oye, no, por esto, y por esto, y por esto". Ah, okey, lo acepto. Ni me da pena, digo: "Perdón, pues sí, como cualquier persona puedo tener errores", pero no opiniones, por lo menos en la acústica. Exacto. Y ahora voy a mi siguiente punto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que algo que debería ser, o en principio teórico es algo exacto, eh, llevar el conocimiento, o qué conocimientos debería tener alguien que, pues, se dedica a esto, aunque sean, pues, obviamente en sus ramas, digamos, que son, de otro tipo de especialidades, ¿no? Los ingenieros de grabación, de mezcla, de otras cosas. ¿Cómo podríamos nosotros compartirles ese conocimiento mínimo que deberían saber sobre acústica para que estos no les mientan, ¿no? Los oídos no les mientan, o de pronto no una opinión equivocada no los pueda engañar. Hay claves, ¿no?, que tienes que conocer. Hay claves que te ponen las cosas claras. Por ejemplo, si entras a un, cuarto de control, pues debes de ver que hay control de reverberación, control de reflexiones primarias, control de ondas estacionarias, control de ruido y muy, muy, muy importante, simetría frontal. Cuando ves que no hay control en alguno de esos aspectos, no necesitas ya ni escuchar, ¿sí?
Por ejemplo, ves que no hay resonadores y no ves ningún otro control de baja frecuencia. De repente piensan que poner espuma en las esquinas, las famosas que le llaman trampas de graves, y ponen una esquina de, pues eso no es un control de ondas estacionarias, ¿no? O sea, lo sabes entonces no necesitas ni prender el equipo. O sea, oye, no tienes control de graves, vas a tener ondas estacionarias. A veces, pues, necesitas demostrárselos, entonces, pues, ya les pones un oscilador, les mueves ahí tantito la frecuencia, les encuentras las estaciones, se las muestras, las escuchan, y ya, ahí están. Sí, oye, pero esta como que me suena a ecualización. No, da un pasito para acá. Ujú. Aquí, no me digas que aquí ecualizaste y aquí no. O sea, es una estacionaria. O ves que no hay control de reflexiones primarias, ¿no? Entonces, mira, a ver, prende tu bocina, ¿estás de acuerdo? Te voy a poner una placa de absorbente en esta superficie. ¿Escuchas diferencia? Le pones, le quitas la placa y obviamente se escucha diferencia, ¿no? Ah, pues sí. Bueno, eso son reflexiones primarias y eso no lo estás controlando. Entonces está modificando el color. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuando está la placa o cuando no está la placa? ¿En cuál puedes creer? O pones hay varias canciones, pero a mí me gusta mucho hacerlo con Grace de Quincy Jones, que tiene un saxofón que está grabado perfectamente al centro. Si la acústica es correcta, el saxofón se mantiene al centro en toda su escala. Si hay problemas, se mueve para la izquierda, para la derecha, o más amplio, más chiquito, etcétera, ¿no? Entonces, inmediatamente se nota cuando no hay simetría, que la simetría afecta en la panorámica. Entonces, hay claves que se les enseñan a los alumnos para que detecten las fallas. Ahora, una cosa es detectar que hay fallas, que sepan cómo detectar las fallas antes de empezar a trabajar en ese lugar, y otra cosa es que sepan diseñar el lugar para evitar esas fallas. Entonces, vamos a estar hablando de las 2 cosas en el curso. Y no solo hay cuartos de control en el mundo, por supuesto, ¿no? Hay hoteles, hay, escuelas, restaurantes, no sé, hospitales, despachos, oficinas, auditorios, discotecas. Sí, hay una cantidad enorme de situaciones donde la acústica es muy importante. Hay lugares donde ni siquiera saben que es importante, ¿no? Por ejemplo, en el lobby de un hotel, a nadie le importa, a casi nadie le importa la acústica, pero llegas y no entiendes lo que te está diciendo el del mostrador, ¿no? Te dice cosas, no entiendes. De repente, a veces están cobrando más y no sabes, o te están mandando a otra habitación y tú entendiste la otra. O sea, hay muchos detallitos que se confunden por una mala inteligibilidad debido a la acústica. Hay lugares que son así, de muy mala inteligibilidad. Incómodos además, ¿no? Porque ahí el confort es el otro factor muy importante. Por ejemplo, están los, City Express, donde el ruido para ellos es un factor que, pues sí afecta, pero a otros hoteles, no al nuestro, ¿no? O sea, en el City Express el ruido simplemente les vale, o sea, no les interesa en lo más mínimo. Y puedes ir y quejarte en la recepción y: "Oiga, esto tiene mucho ruido del baño del señor de junto. Si quieres lo cambiamos de habitación", te cambian de habitación y es lo mismo, y te vuelven a cambiar y es lo mismo, y, bueno, es que así son todas, o sea, hay hoteles donde el ruido no les importa, y hay hoteles donde son extremadamente exigentes con el confort del huésped. Sí, a mí me ha tocado ver hoteles que están mucho mejor controlado el tema de ruido que en muchos estudios, y se me hace increíble. Así es, así es. Bueno, porque en un hotel de ese tamaño hay el presupuesto que no hay en un estudio, ¿no? Claro, también. Fíjese, ese creo que también es un tema muy interesante del cual hablar, porque si bien, digamos, dentro de la acústica, pues, hacer espacios de música o de cine, pues, es quizá la parte, por llamarlo de una forma, la parte glamorosa, ¿no? Porque uno va pa Sí. tra con el cliente va a ser un productor, un artista, un sello, un manager, un ejecutivo de disquera, qué sé yo, ¿no? O un cineasta, un diseñador de sonido. Ujú. Pero
pues, digamos, están todos esos espacios donde, pues, también la acústica es un tema, como usted dice, ¿no? De confort, de lujo, que es de mucha importancia, ¿no? Porque es comunicación también, ¿no? No es solamente el, pues, me voy a ir a acostar a una habitación silenciosa, también es el, pues, si voy a hablar con alguien, me va a entender, ¿no? Es tan Ujú. y voy a escuchar así el a qué hora sale mi vuelo, pues, también tengo que entenderlo correctamente, ¿no? Entonces, a lo que voy es, en todos estos espacios donde hay también áreas, donde hay oportunidades para, pues, la acústica, poder realizar un servicio o algo por el estilo, ¿usted qué tan, ah, saturado ve ese mercado, ¿no? Yo conozco muy poquitos acústicos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no los haya. Pero realmente usted, por ejemplo, que tiene, pues, una experiencia mucho más vasta que la mía, ¿cómo ve usted, pues, todos esos mercados, digamos, alternos a la música, para los acústicos? Para mí, como acústico, es más importante ese mercado, económicamente más importante. Hay otro nivel de presupuestos para empezar. Y los estudios me gustan mucho, pero son muy difíciles, muy complejos, mucho tiempo, mucho trabajo, muy artesanales, ¿sí? No dejan dinero, pero son muy agradables, ¿no? Los resultados. Es muy padre. Se llevan mucho tiempo. Y esos otros proyectos son grandes, de menos trabajo, más fáciles de resolver, más claros, de menor exigencia, porque en el estudio trabaja gente con el oído, la gente que va al estudio de grabación trabaja con el oído. Sí es importante el confort, como en cualquier lugar, pero el audio es crucial, ¿no? Es sí o no. En estos otros lugares, el confort, pues, en una terminal de camiones, bueno, en el aeropuerto, okey, ¿no? Sí, pero en un hotel donde pagas 7,000 pesos la noche, no quieres escuchar el baño del vecino, ¿no? A las 3 de la mañana, este, y hay un presupuesto mayor en un hotel, y es más fácil de resolver el ruido de un hotel, porque ahí con 30 decibeles tienes suficiente, en el estudio no, necesitas menos de 20 y esos 10 decibeles es una fortuna, porque es una escala logarítmica, Ujú. ¿sí? Entonces, sí, para nosotros, pues, ¿qué te digo? Son más interesantes los otros proyectos. Desde el punto de vista económico. Sí, Pero claro. o te dé más satisfacciones hacer un buen auditorio o un buen estudio, porque ahí están trabajando con el oído. Sí, es correcto, ¿no? O sea, son enfoques completamente diferentes de cómo se aplica la acústica. Que digo, no deja de tener, la importancia, ¿no? Por eso se requiere al especialista, ¿no? Pero igual, otra cosa que digo, no sé, ahora sí que hablando con puros supuestos, ¿qué tan fácil es, por ejemplo, a un arquitecto, a un ingeniero civil, a un desarrollador inmobiliario, a un hotelero, hacerle consciente de esa necesidad? Básicamente desde el punto de vista del confort, o sea, el arquitecto tiene que apoyarse con un interiorista. El arquitecto se encarga de funcionalidad, de espacios, de colores, de la imagen grande, ¿no? Visuales, etcétera. Pero el interiorista se encarga del confort, de la temperatura, de la iluminación, de la decoración. O sea, no son solo decoradores los interioristas. Nació de la decoración, pero la realidad es que tienen que ver muchos aspectos que tienen que ver con el confort. Uno de esos aspectos es el acústico. Y de hecho, no todos los interioristas lo saben o lo consideran, pero el acústico es tan importante como los demás porque es uno más de los sentidos a los que están atendiendo. Ellos están atendiendo al tacto, a la vista, incluso al olfato, ¿va? No tanto al gusto, ese es en el restaurante, pero sí, los demás sentidos, pero se olvidan un poquito del oído. Nada más dicen: "Ah, vamos a hacerlo acústico", y le ponen un parchecito por ahí acústico, y ya dicen que ya lo resolvieron, pero no, sí hay su especialidad para cada cosa, ¿no? Entonces, sí, es importante. Luego, este mercado nuevo de los podcasters, tenemos bastante chamba con ellos, porque, pues, ellos tampoco saben, todos los nuevos influencers no saben ni de la importancia de la acústica, ¿no? Me acuerdo de Chumel Torres cuando empezaba Chumel. Yo lo sigo a Chumel casi desde que empezó, ¿no? Hace años. Y me acuerdo, pues sonaba muy feo.
Y como son muy de risas y todos hablan y ahorita ya medio habla él solo y ya no se enciman. Pero en aquella época eran 3 4 y todos hablando encima de todos y muertos de la risa y, pues, no les entendías nada, ¿no? Y alguien les escribió alguna vez lo de: "¿Qué están transmitiendo desde el baño? ¿O qué no pueden hacer las cosas que se oigan bien, que se les entienda?". Este, entonces, sí hay podcasters que los escuchas y parece que están en el baño. O sea, tú juras, este cuate se puso una escenografía detrás de él, electrónica, digital, está en la taza. Está hablando desde ahí, ¿no? Porque así suena, ¿verdad? Es el indicio principal. Pues, simplemente es sencillo de corregir. Puede sonar, es gradual, ¿verdad? Puede sonar tan bien como cuidado le metas al tratamiento acústico. Nítido, puede sonar nítido, impecable, formal, sobrio, gordito, incluso si le metes un procesador de voz, o sea, puede sonar muy padre, o puede sonar muy, equis, muy sin proyección, muy flat, muy plano. Se puede perder la emotividad del influencer, ¿no? O se puede reforzarle la emotividad, nada más escuchándolo. No todo el mundo ve a los influencers, básicamente la mayor parte los escuchas. Mucha gente pone su celular ahí a un ladito mientras hace otras cosas, lo está escuchando. Entonces, más importante en ese caso la acústica que la imagen. Ujú. Sí, por supuesto, el podcast justo es un, ¿cómo decirlo? Un mercado, ¿no? Que ahorita que se va abriendo, porque ahorita, digamos, tenemos vivimos en este mundo en el que, entre comillas, todo mundo tiene un podcast, ¿no? De hecho, estamos en un podcast. Eh, y es tan accesible hoy en día que, pues, de verdad sí cualquiera puede tener un podcast, pero justamente creo que en este tipo de decisiones que usted, como usted dice, ¿no? Tomo la decisión de que se vea muy bien, pero también quiero tomar la decisión de que me escuchen muy bien, ¿no? Creo que es quizá donde, pues, empezamos a distinguir, pues, vaya, quién es más como, por decirlo así, ¿no? Quién vive de eso y quién no vive de eso. Sí, sí. Sí, y muchos, al no saberlo, se están perdiendo de mucha popularidad o de muchos ingresos. Sí, Por ejemplo, los restauranteros empiezan a enterarse apenas de unos años para acá que la acústica es importante en el restaurante. Antes no, antes no, pensaban que porque su comida era muy rica ya con eso ya tiene que llenarse de gente, ¿no? Y, de repente, pues, la gente va al día del estreno y qué rico, y lo felicitan y todo, pero los 6 meses, a los 8 meses tienen que cerrar porque ya no va nadie, ¿no? Y no se enteraron por qué. No supieron que era por el barullo, aunque la comida era rica. Piensan ellos que le echan la culpa a los meseros o le echan la culpa a otros factores, o que cambiaron de cocinero, qué sé yo, y no se dan cuenta que fue por el efecto Lombard. Importante que lo sepan los arquitectos. por supuesto. Cuando, digamos, independientemente del tipo de espacio, cuando tú llegas por primera vez a un espacio que te dicen: "Roberto, necesito que este espacio esté acondicionado acústicamente para un estudio, para un hotel, para un restaurante", ¿qué es lo primero que observas? ¿Qué es lo primero que escuchas? Lo primero que hago es, preguntarle al cliente, al dueño, cuáles son sus objetivos, o sea, de qué tipo de restaurante, cuánta gente espera tener. Porque puede ser un videobar, ahí no vas a relajarte, ¿no? Puede ser un japonés, ahí sí quieres relajarte, un café. Entonces, depende de qué ambiente quieran y, cuánta gente esperan, qué bocinas van a utilizar, cuánto piensan gastar en el equipo de sonido, porque se van a poner puros mosquitos ya sabes, de Bose, de esos chiquitos, y se les descompone el subwoofer, adiós, ¿no? Aunque tengas la mejor acústica, es lo más desagradable. Pero si van a gastarle unas buenas bocinas, pues vale la pena hacer un poquito de acústica para que la gente esté más confortable, ¿no? Ahora, eso, ver con él, ¿no? Y ver, pues, qué presupuesto tiene disponible, cómo quiere que se vea. ¿No le interesa que se vea la acústica o qué paneles te gustan? ¿Los de espuma, los de fibra, los sólidos, los de colores, los de
discretos, madera, no sé, qué tipo de cosas, los difusores, no sé, qué tipo de cosas te gustaría que se vea en tu lugar, ¿no? Entonces ya vamos decidiendo dónde colocarlos, porque una cosa es la reverberación que te afecta en el ruido de ambiente y otra cosa son las reflexiones primarias que te afectan en la inteligibilidad. Entonces también eso es importante. La gente viene a platicar a tu lugar o vienen a ver el fútbol en la tele o simplemente vienen a comer rápido y se van a hamburguesas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que si es comida rápida y el dueño dice: "No, yo no quiero que se queden, yo quiero que compren la hamburguesa y se vayan, o que se sientan a comer, que se coman la hamburguesa y se vayan, que no se queden aquí con su computadora ocupando el lugar de otra persona que puede venir", ¿no? Se los quiero correr rápido, pues es otro aspecto también. Entonces, eh, no vamos a gastar mucho en acústica, ¿no? O vamos a hacer una acústica que corra a los clientes, lo que quiere el cliente, ¿eh? Entonces, sí es preguntarle igual cuando es una casa habitación, que si hay niños chiquitos o no, que si quieres silencio o quieres que no te moleste el ruido del, pues, vecino, o quieres que tu casa suene bonito, o quieres que tu televisión se escuche bien, o sea, depende de lo que el cliente quiera. Ya sabiendo lo que el cliente quiera, entonces ya observo el lugar, más que escucharlo, casi lo observo. Sí lo escucho, obviamente, mientras lo observo, lo escucho, pero como que como que en ese momento es más importante ver qué puedes hacer. ¿Qué color, qué tipo de panel queda dónde? Y hace juego con la arquitectura, cuánto, en qué lugares lo puedes poner, ¿sí? Cómo puedes, optimizar la acústica del lugar con los materiales con los que cuentas, con los recursos que tienes. Entonces ya empezamos a tomar decisiones, le planteo al cliente mis propuestas, a veces hay que hacer 5 o 6 opciones, porque no, eso no me gustó, eso tampoco, esto está perfecto y así, ¿no? Así vamos interactuando hasta optimizar la solución. Muy Y bien. luego, pues, presupuesto. Por supuesto, justo ahí hasta digamos, hablabas mucho sobre materiales, ¿tú tienes algún material favorito, algún material de tu preferencia? Más bien depende de la situación. Por ejemplo, nosotros fabricamos el Absortec, que además, pues, digo, hay que mencionarlo, es el material, o sea, tiene los, coeficientes de absorción más altos que pueden existir para un material de su espesor. O sea, es igual que la lana de mineral de alta densidad, igual que la fibra de vidrio, igual que muchos otros que son los materiales más absorbentes que pueden existir. O sea, no puede absorber un material más del 100% de lo que recibe, ¿no? Y la frecuencia depende de su espesor, más que de su configuración, depende del espesor. Entonces, para su espesor, pues, está clasificado los coeficientes al máximo. Entonces, pues, me gusta el Absortec, pero no siempre es bonito, ¿sí? Y además mide 5 centímetros de espesor, no siempre puedes usar tanto espacio. Y no necesariamente se va a ver bien de acuerdo con la arquitectura del lugar, con el estilo del lugar. Entonces, no siempre uso el Absortec. En los estudios, eh, se ve técnico, sí se ve como que pertenece, como que tiene una función y como que es su lugar, ¿no? Ahí se ve bien en los estudios de grabación, en los auditorios, etcétera. Pero en una casa, como que, pues, no, ves una Absortec ahí en la pared y dices: "¿Qué pasó aquí?", ¿no? Se ve un parche, vamos, ahí no queda. Entonces, para ahí hay otros materiales que probablemente sean menos absorbentes, pero son más decorativos o más adecuados, más de acuerdo a la situación. Y, o se pueden esconder con madera o con tela. Entonces, vamos acomodándole, pero uno favorito, favorito, no creo. No creo que como favorito, no. Muy bien. Y Más adecuados, más bien. justamente, ¿no? A cada uno su caso, ¿no? No creo que siempre haya una misma forma de utilizar un material. Acá justo me llama ahora la curiosidad, el cómo fue que tú llegaste a la necesidad de desarrollar tu propio material acústico. Hace años solo existía el Sonex, ¿no? Y de repente el Cutting Wedge apareció también después de Sonex. El Sonex, pues, era el posicionado en todos lados.
Entonces, habría que teníamos que traerlo de importación, teníamos que comprarlo fuera. Ya sabes que importar es un eterno problema, ¿no? Y ya que llegaba el material, llegaba desgarrado, mojado, decolorado, ¿no? Por lo menos una porción. Hijo, pues el cliente no puede tolerar, no te, o sea, si estás gastando una buena parte de tu capital y te dejan una de 80 piezas que te pusieron, te dejan 2 manchadas con humedad, pues no lo no, ningún cliente lo va a aceptar. Entonces, teníamos que comprar más, siempre teníamos que comprar más material del que necesitábamos. Normalmente comprábamos el doble, porque sí, nos decían en Sonex: "Oye, llegaron estos así, y así, así". No había WhatsApp, digamos, no había, sí, nada digital. Teníamos que enviar por fax una fotografía. Llegó así dañado esto y esto otro, ¿no? Que además el fax no es de color, no era de colores, ¿no? Mándamelo y te lo cambio. Hijo, el flete costaba lo mismo que el material. O sea, ya sabíamos, ya lo teníamos, era el estándar. Tanto material, pues pagabas lo mismo de flete. Entonces, ¿cómo te lo voy a enviar pagando el flete de ida y luego de nuevo el flete del otro material que me vas a mandar? Entonces, por eso optamos por comprar el doble de material siempre. Usábamos el necesario y el restante lo guardábamos para siguientes proyectos o para colocarlo en donde no se ve, donde lo íbamos a cubrir con tela. Entonces, teníamos ahí siempre el material en la bodega que se iba haciendo viejo, en algunos casos se iba deteriorando, haciendo viejo, y porque además, como el material, el de importación era de poliuretano con poliéster, hay un motivo para eso, pues se iba degradando. Entonces, después de tenerlo ahí guardado 4 años, ya no servía, ¿no? Ya no lo podíamos usar, hay que tirarlo. Entonces, en un momento dado, un dueño de un foro de televisión, no recuerdo quién es, no recuerdo su nombre, sé que el foro está ahí en el Ajusco, no sé si ya no está, pero debe estar todavía ahí. Pero el dueño del foro me dijo que por qué no hacía yo el material. Y yo dije: "No, pues eso ha de ser bien difícil, ¿no? Si se pudiera hacer, ya hubiera quien lo hiciera, ¿no?". Dice: Qué tan difícil puede ser? ¿Es, imposible hacer poliuretano? Pues, entonces, ¿para qué lo venden para poner en el techo el poliuretano, no? Le digo: "Pues, es que es otro poliuretano, se solidifica". "Pues sí, pero, pues, eso es química, eso se puede hacer. Es cuestión del vete con un colchonero y que te hagan las placas". Sí, pero luego hay que cortarlo, o sea, si pones el colchón así no te funciona, porque rebota el sonido. O sea, el sonido rebota como cuando tiras las piedras en el agua, si las tiras oblicuas, rebotan, si las tiras a 90 grados se hunden. Lo mismo con el sonido, entonces no, hay que cortarlo, y imagínate cortar los surcos. Bueno, pues si no quieres, pues okey, está bien, pero yo te recomendaría que le buscaras el modo, porque esto que me estás diciendo es carísimo, yo no lo puedo hacer. Híjole, bueno, pues okey, ¿no? Me metió el gusanito. Entonces me empecé, no había Internet. Empezaba el Internet, pero todavía no había toda la información que hay, ¿no? Entonces, pues, me empecé a informar. Me metí a la Colombin Bell, me acuerdo. Me hice cuate de los ingenieros de producción, los invité a comer, platiqué con ellos, les dije lo que quería hacer, y me dijo: "No, pues, si quieres, mira, nos ponemos de acuerdo, te hacemos unas pruebas". Ah, pues órale, sale, ¿no? Entonces empecé buscar geométricamente cuál era el mejor ángulo de corte y por qué. Entonces encontré, pues, según lo que se me ocurrió, mis ideas se me ocurrieron, dije: "Bueno, este debe ser el mejor ángulo por esto y por esto", ¿no? Entonces ya hice las primeras pruebas, pero hice pruebas con un ángulo mayor y con un ángulo menor para ver cuál absorbía más. Saqué mis curvas, como tenía acceso al estudio de grabación, estaba trabajando en discos Peerless. Bueno, y tenía otros estudios también que tenía acceso. Entonces, hacía pruebas en el estudio de grabación, así no muy científicas, ¿no? De que ponía una bocina y un micrófono y escuchaba en el micrófono a ver cómo rebotaba y, le hacía un barrido de frecuencia y ahí hacía yo mis consideraciones según muy ingenieriles, ¿no?
hasta que encontré las condiciones óptimas, tanto de la espuma como del corte. Y pues vámonos por ahí, ¿no? Entonces ya empecé a pedir las primeras muestras que me hicieron y funcionaron bien. Entonces salió un primer estudio allá por Chapultepec. ¿Cómo se llama esta colonia que está junto a Chapultepec? Y, bueno, ahí un estudio, de unos amigos, y les puse mi primer paquete del material, ¿no? Se los pegué ahí. Sonó bien, pero como al mes me dicen: "Oye, no, se está cayendo". Ah, caray, a ver, vamos a ver qué pasó. No, pues es que lo pegué con Resistol 5000 y el Resistol 5000 fundía al poliuretano y entonces se despegaba, ¿no? Lo corroía y se despegaba. Entonces, empecé a usar otros pegamentos hasta que encontré que el silicón era el mejor. Y me vuelven a hablar como a los 6 meses: "No, ¿sabes qué? Que, se prendió un pedacito y afortunadamente lo alcanzamos a apagar". Dice: "Pero es un combustible esto no es un material acústico, es un combustible, ¿no? Y no pasa eso con el Sonex, aunque digo, okey, cuesta el triple, pero no pasa eso, ¿no?". Entonces, a seguir investigando y ya me enteré que había que poner, retardante a la flama. Y así, paso por paso, ir desarrollando el material hasta que llegué a un punto que funcionó bien. Mandé mis pruebas al laboratorio allá en Riverbank, sí, Riverside, No. el laboratorio de Sabine. Mandé mis muestras y me regresaron, me llegó un sobre amarillo de Manila con los resultados, ¿no? Impresos, los resultados de las mediciones. Y, pues, venía un Post-it pegado, no había Post-its en México tampoco. Venía un Post-it, y dije: "Ah, qué interesante", y decía el Post-it, "es el más absorbente", decía en inglés, con sus signos de interrogación, ¿no? Ah, qué padre, ¿no? A ver, vamos a ver, saco las hojas y comparé con Sonex, y tenía los coeficientes de absorción del Sonex de 3 pulgadas, no del de 2 sino del de 3. Ah, caray, pues me sorprendió, no me lo esperaba, me dio mucho gusto y bueno, pues ahí empezamos a tratar de manejarlo, tratar de venderlo sin conocimientos mínimos de mercadotecnia, sin Internet y sin un mercado, porque no había un mercado de acústica, pero bueno, ahí empezamos con eso. Y, lo que pasó, entonces un día el ingeniero Sandoval me llama y me dice: "Oiga, me están pidiendo 200 placas de su material, ¿cómo se llama su material?". "Pues no le hemos puesto nombre, Inge". "Pues tiene que ponerle un nombre porque le están pidiendo la marca. Entonces, si no le pone un nombre, ¿cómo lo vendo?". "Híjole, déjeme pensarlo". "No, no, 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 dígame de una vez, a ver". "Híjole, a ver, espérame tantito. A ver, mire, vamos a ponerle Absortec y vámonos", ¿no? Ponemos Absortec y vámonos, ¿no? Y listo. Fue la Listo. primera de Absortec a través del ingeniero Sandoval, don Próspero Sandoval. Y le debo todo al maestro Sandoval. Guau, qué Sí, estuvo interesante eso. Pues ahí nació el Absortec, esa fue la primera vez que lo vendimos. es una historia muy interesante. Ahora, me gustaría hablar sobre un poquito sobre también algo que me llamaba mucho la atención en su trayectoria, es que, pues, usted quizá parte del hecho de diseñar estudios desde alguien que fue usuario de un estudio, ¿no? Usted trabajó, eh, en varias facetas, ¿no? Porque ni siquiera es solamente en la de grabación o en una sola, sino también estuvo en mantenimiento de equipos, también conoce consolas, conoce la electrónica, conoce los monitores. Entonces, eso se me hace superinteresante en cómo eso se ve reflejado en su filosofía o su forma de trabajar al momento de diseñar un estudio, ¿qué diferencias o qué beneficios le trae contra alguien que solamente conoce la acústica? Sí, fíjate, ahorita que lo mencionas, no lo había pensado, pero sí me tocó desde todos lados, o sea, me tocó como músico, me tocó como ingeniero de grabación, como ingeniero de mezcla, como masterizador, como acústico, ¿no?
y lo único que no he hecho es producción, pero sí, de lo demás sí me tocó. Entonces, tengo la perspectiva, cada vez que hago el estudio, lo veo desde todos los aspectos. Si digo, a ver, aquí el músico va a estar cómodo o no va a estar cómodo, va a tener inducción en su amplificador. Hijo, es que una vez allá en Discos Peerless, cuando trabajaba en Peerless, hay un guitarrista de jazz, muy bueno, se me fue su nombre ahorita, excelente guitarrista de jazz, y fue una vez a grabar a Peerless, yo estaba a cargo del estudio. Entonces me llamaron: "Oye, hay un ruido en el estudio". A ver, vamos a ver. Pues era él llevaba su guitarra y su amplificador. Entonces, donde estaba colocado en el estudio, captaba inducción, mucha inducción, la guitarra. Se movía y se movía para acá y según cómo se pusiera él, sonaba o no la guitarra. Entonces le dije: "No, ¿sabes qué? Es tu guitarra". Le dije: "No". Uy, se enojó, casi me golpea, ¿no? Que cómo que su guitarra sí era una Gibson. No, esta no hace ruido en ningún lado, nada más aquí hace ruido, entonces lo que está mal es tu lugar, así como muy agresivo, ¿no? Me sacó de onda, no sabía yo qué responderle. En el fondo yo sabía que sí era mi lugar, ¿verdad? Que sí era mi estudio, pero no me había pasado con ninguna otra guitarra. Y así se lo dije, le digo: "Es la primera vez que pasa aquí esto. Entonces, no sé si tu guitarra tenga un cablecito suelto por ahí adentro y a lo mejor es lo que necesita, pero, mira, vamos a resolverlo de este modo. Vámonos allá en la otra cabina, allá, y ahí te ponemos, además estás más aislado y pasamos para allá los micrófonos". Pues ya, eso se resolvió en ese momento, ¿no? Pero ese es el enfoque desde el lado del músico, que también el músico tiene su carácter. Ese cuate se enojó, pero en serio, y era un problema técnico, pero él juraba que era nuestro estudio. Después encontré que sí teníamos un problema ahí de tierra en ese cuarto, ¿no? Más bien el amplificador, la tierra del contacto de la clavija del amplificador no estaba conectada. Entonces, ya nada más conectamos la tierrita y listo, se resolvió el problema. Pero ese día estaba o sea, no sé cuánto tiempo llevaba desconectada, ¿no? O sea, él tenía razón, y a mí me sacó de onda porque dije: Este cuate está loco", ¿no? Pero no, él tenía razón. Entonces, también cuando hacemos las cosas tenemos que ver esa perspectiva. del Me tocó grabar y sé la presión que de repente tiene uno desde allá, ¿no? Y empiezan, pues, todo es, motivo de conflicto en esas situaciones de estrés. Hay que buscar que el ambiente sea adecuado, que la temperatura sea adecuada, que la iluminación sea adecuada, que el músico pueda leer su partitura. Eso es importantísimo. Y que además de que la pueda leer, el ambiente, la iluminación ambiental sea la adecuada. Porque no es lo mismo, okey, tú pones luces así, un montón de lámparas como supermercado para que él vea bien su partitura. No es lo mismo que ponerle una lámpara puntual ¿cómo se llama? Aterriz. En su ojo, ¿no? Sí, en su pedestal, ¿sí? Y alrededor luz cálida, suavecita, ¿no? Dimeada. Te concentras en tu hoja y estás en un ambiente agradable, con la temperatura agradable, silencioso, se entiende todo perfectamente. Eso es básico para que todo salga bien, sí. Y hablamos mucho de estudios, ¿verdad? Es nuestro tema favorito, pero, pues, igual de importante es todo esto en hoteles, en restaurantes. En los restaurantes la comunicación es muy importante, la comodidad en el restaurante, de que tú puedas platicar en tu mesa y que oigas el ambiente del restaurante, pero que tú puedas platicar sin que los demás escuchen tu plática y sin que tú escuches la de los demás. Es el ambiente ideal. Construcción, hoteles, en salas de juntas. La inteligibilidad en salas de juntas permite, la inteligibilidad es directamente en los ambientes ejecutivos productividad.
pesa mucho. Es un factor que pesa mucho en la productividad. Pero ellos lo dirigen mucho a la intelectualidad. En el niveles ejecutivos se dirige la productividad a la intelectualidad, pero no se dan cuenta que es muy importante tanto la iluminación como la acústica en la comunicación. Es muy, muy importante, porque si la inteligibilidad no es óptima, nosotros inferimos, o sea, tú puedes escuchar el 50% de las consonantes de lo que te están diciendo. Sí, o sea, la reverberación puede ocultarte el 50% de la información y tú sigues entendiendo porque infieres. Los detallitos que no escuchas, tú los infieres, ni siquiera lo piensas. O sea, inconscientemente estás completando las oraciones, pero ese inconscientemente significa consumo de neurotransmisores en el cerebro, y los neurotransmisores están limitados a una cierta cantidad. Entonces, cuando empieza a bajar el tinaco, pues ya te cuesta más trabajo concentrarte en lo que te están diciendo, ¿no? Como en la escuela, ya te cuesta más trabajo entender o ponerle atención al maestro y empiezas a pensar: "Ay, hijo, ¿ya a qué hora termina? Ya, saliendo de aquí voy a hacer tal hijo, le debo a este cuate dinero, mi novia me va a regañar", empiezas a pensar en 1000 cosas que no tienen nada que ver con lo que te está diciendo la persona, o hasta cabeceas, ¿no? Se te cierran los ojos. Porque se cansa tu cerebro, porque se agota la energía en el cerebro, ¿no? Y fue nada más por falta de inteligibilidad. En las salas de juntas, ¿cuántas veces nos regañan? Te estoy hablando, ¿por qué te duermes aquí? Estamos en la reunión importante, el jefe regaña a los empleados que se cabecean en la sala de juntas, pues, porque no se entiende lo que está diciendo el jefe, ¿no? Simplemente. Todo el mundo hace mucho esfuerzo por entender lo que está diciendo, pues, se cansa. Baja la productividad directamente. Es muy, muy importante, no se dan cuenta. Luego, otro ámbito son las residencias de lujo. Las residencias de lujo son grandes, con muchas superficies sólidas, reflectivas y con una reverberación de iglesia, ¿no? Muy incómodas. Se reúne la familia en el comedor, no pueden platicar, terminan todos gritando, nadie entiende nada y se salen mejor a platicar al jardín o a la alberca porque no entendieron nada. Entonces, pues, un tratamiento acústico en el comedor va a ayudar a que la comida sea mucho más agradable, hacer un ambiente más confortable. La recámara con baja reverberación da una sensación de intimidad. En cambio, si tienes mucha reverberación, sientes que estás en un escenario, ¿no? En tu recámara, ¿no? Y no puede ser lo que se te antoje, ¿no? Este, o sea, cuestiones íntimas con reverberación como que no es cómodo. Entonces es importante. Y el aislamiento, que te dé privacidad, intimidad, el equipo de sonido, que suene bonito. O sea, es muy importante la acústica en la casa, en el hogar, en cualquier hogar. Y es fácil de resolver, es más fácil de resolverlo en la casa que en el estudio. A veces es más caro porque se tiene que ver bonito. Tienes que usar madera fina, y tienes que usar material de color que es más costoso que el gris y así. Pero sí es fácil de resolver pero muy importante. Por supuesto. Esa Eso me lleva ajá. Hay muchos ámbitos, ¿no? De hecho, todos los ámbitos donde vivimos la cosa es importante en diferente grado. Sí, Todo eso lo vamos a sí, 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 eso vamos, pues, de alguna manera todo es acústico, ¿no? Porque, como usted lo dice, es un sentido. Entonces, de alguna manera, el ambiente en el que estamos, sea lo que sea, impacta en cómo escuchamos, en cómo nos sentimos, en cómo somos productivos, en todo, ¿no? Finalmente, es un estímulo más que le dice a nuestro cerebro qué está pasando. en nuestra salud. Ujú. El ruido te produce, alta presión, ¿no? Hipertensión, dolor de cabeza, malestar estomacal. Todo eso pasa, entonces hay que controlar el ruido. En la industria, por ejemplo, hay que controlar mucho el ruido. Máquinas muy ruidosas. Y hay una norma. Muchos empleados no lo saben, pero podrían demandar por millones de pesos a su contratante, porque ya tienen pérdida auditiva a causa de su trabajo.
y no saben que tienen pérdida auditiva y no saben que pueden demandar al patrón. Pero eso es en muchos lugares, en muchas industrias. A mí me tocó una demanda de una fábrica de anillos para pistones. Las máquinas que hacían los anillos los hacían por impacto y soltaban un ruido tremendo al escapar el aire, porque eran neumáticas las máquinas. O sea, al escapar el aire salían 104 decibeles con los empleados ahí. Y, muchos de ellos ya tenían el oído dañado, no lo sabían. Entonces, una amiga mía, como un año después de que fui a hacer esas mediciones de ruido a esa empresa, conocí a una chava y fui a su casa una vez, y su papá me reconoció. Yo soy muy malo para las caras, pero él me reconoció y me dijo que se había ido a donde él trabajaba, y sí, así estuve. Y dice: "Ah, mire", le digo, y con ese ruido, ¿no tiene usted el oído dañado? Dice: "No, no sé". Y le digo a su hija: "Sí, papá, te hablo y me dices, ¿qué? A cada rato no me entiendes lo que te digo". "No, no, pero es porque no hablas bien", y ya sabes, ¿no? La familiar. Y le dije: "¿Sabe qué? Mejor vaya a hacerse un análisis", le dije dónde y todo, porque si está dañado su oído, es por el ruido de la fábrica, y si es por el ruido de la fábrica, hay una norma, la 033, mm, por la que usted puede demandar y exigir una indemnización. Pasó, tiempo después, me la encontré a ella en una plaza comercial con su papá, bien vestidos los 2 así ya otra situación, o sea, no era una familia, era clase media baja, ¿no? No pobres, pero, pues, su bocho y así, ¿no? Pero no, cuando los encontré en la plaza comercial, no, hombre, con ropa de lujo y la chava bien guapa, toda, bien, tiene su pelo muy padre, todo muy bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ay, ingeniero! No, hombre, muchas gracias. Sacaron 3 millones de pesos al dueño de la fábrica por el daño auditivo. La fábrica cerró porque todos demandaron, todos los empleados tenían daño y se cerró la fábrica. Yo espero que nunca sepa el dueño que fui yo. Pero sí, es un problema. Sí, por supuesto, ¿no? Y, pues, no solamente que, o sea, pues, que el dueño, haya sufrido esa afectación, ¿no? Más bien es el que, pues, un problema de ruido, un problema acústico, es un problema invisible, ¿no? Entonces, Ujú. creo que también por ahí tiene un punto, ¿no? Porque cómo concientizar, ¿no? Porque también probablemente el dueño tampoco lo sabía, ¿no? Hasta que le llegaron los problemas. No, los 2 decimos las recomendaciones al dueño, ¿eh? Ah, El oído es muy alto, tienen que atenuarlo. Y lo tienen que comprarle audífonos a los trabajadores, ya. y tienen que poner barreras en la salida del aire de acrílico que permitan que se vea, pero que bloqueen ese golpe de ruido, y en el techo hay que ponerle material para que no rebote en el techo, porque además tiene mucha reverberación, era insoportable. Y no solamente el daño auditivo, sino, eh, todos estaban neuróticos, o sea, sí era un problema ahí. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Que es un problema de muchas esferas, ¿no? Primero el problema de salud, ¿no? La pérdida auditiva y todo lo que eso implica para el sistema auditivo, como también, pues, finalmente un problema de productividad, ¿no? O sea, si nadie entiende nada, si nadie se logra concentrar, si las condiciones acústicas hacen que, como usted dice, ¿no? Se agota primero el cerebro en otras cosas antes que en lo que tiene uno que hacer, pues sí es también, pues, ahí un problema que termina teniendo una repercusión económica. Sí, sí, cómo no. Y hay muchas situaciones, o sea, en discotecas, por ejemplo, los meseros de discoteca ya tienen daño auditivo. El cliente que va, pues, es por su gusto. O sea, el cliente no puede, ¿cómo se llama?, demandar al dueño de la discoteca,
porque él fue y se metió por su voluntad, pero el empleado no, el empleado sí puede. Él tiene que aguantar ese ruido, a menos que le compre audífonos o adopte medidas de higiénicas el dueño, ¿no? De algún modo, que limite el nivel de la música, qué sé yo. Pero se da en muchas situaciones ese problema. Sí, y es un, pues sí, es un problema bien interesante. Y justamente viniendo a esta parte de los problemas, ¿qué error o bueno, o qué situaciones, digamos, incorrectas son las que más comúnmente llega a encontrar cuando usted se enfrenta a un espacio, ¿no? Por decir, a veces nos toca venir a arreglar lo que no quedó bien, como a veces nos toca venir a solucionar un problema, ¿no? Y dentro de eso, ¿cuáles son los errores o los problemas más comunes que usted se le toca enfrentarse? Pues hablando de estudios de grabación, es básicamente la falta de diseño. El dueño estándar de un estudio de grabación piensa que comprar unas placas o hacerse unos bastidores con lana mineral y tela ya es un estudio, ya lo convirtió en estudio de grabación, ¿no? O piensa que comprar difusores de los de Internet y pegarlos en cualquier lugar en la pared ya es la solución, ¿no? No piensan en el SBIR, o sea, el reflejo de la bocina en la pared de atrás, no piensan en estacionarias, no, o sea, eso ni lo conocen, ni saben cómo resolverlo si es que lo conocen, ¿no? Entonces, me encuentro con eso muy seguido. Básicamente, estacionarias. Número uno, problema número uno de los cuartos de control, ondas estacionarias, ¿sí? Número 2, simetría. Aunque la simetría es igual de importante que las ondas estacionarias, y digamos que me encuentro menos problemas de simetría que de ondas estacionarias. Aunque sí, tienden a por ejemplo, he visto estudios de grabación, todos cargados en el rincón de este lado, con las bocinas así, el muro derecho te queda 4 metros y el izquierdo te queda 40 centímetros, por ejemplo, ¿no? Pues están esquinados y en un lado tienen ventana y en el otro tienen, muro. O sea, sí, hay muchos estudios que asimétricos. Entonces, resolver la simetría y las estaciones es lo que más me he encontrado. Y en los restaurantes, pues, el efecto Lombard. O sea, falta de control del tiempo de reverberación, escándalo tremendo, ¿no? Y en otras situaciones, en hoteles, ruido, falta de aislamiento, em, escuelas, exceso de reverberación, exceso de ruido en los salones, falta de control. En, ¿dónde más? Pues, en industria, el ruido, falta de control de ruido. Y creo que esa es una que quizá en México es muy común, porque también me ha tocado mucho escuchar casos de esos, de industria. Sí, es normal, ¿verdad? Sí, Lo normal. Qué triste que sea lo normal el ruido. triste. Eh, ¿Usted considera que, hay alguna habilidad o algún conocimiento muy básico que deba tener un consultor acústico? No, no, un consultor acústico debe saber mucho de acústica. Y no es, si no, es un simple consejero acústico. Pero si un consultor debe saber mucho de acústica, debe de, no solo lo básico, sino los detalles finos. No todo, o sea, no podemos saber toda la acústica. Yo no me acuerdo de las ecuaciones, por ejemplo. La de Sabine, ¿qué punto 16, punto 61, punto 16, ya no creo si es 16 o 61, por la raíz, el volumen, no me la sé, la veo ya, la refresco, pero así ahorita, la ecuación de Sabine no. La de Eiring, pues menos, ¿no? Por ejemplo, pero pues ahí están, ahí están. Los buscas, están en el libro, están en internet, están donde sea. O sea, no necesitas dominar tan a fondo, pero sí saber cuándo aplicar una y cuándo otra, por ejemplo, ¿sí? O saber qué materiales existen en el mercado y dónde conseguirlos. Es muy importante.
Y eso no te lo enseñan ni en la escuela ni en los libros. Necesitas, saber cuándo aplicar qué criterio. Cuándo es, o sea, de repente te podrías enfocar mucho en la respuesta en frecuencia de las bocinas, ¿no? Y no es por ahí. O sea, tu problema no es la respuesta en frecuencia de la bocina. Ese es problema del fabricante de la bocina y del dueño de la bocina, pero no es tu problema como acústico. Tu problema es que ese error en la respuesta en frecuencia de la bocina se perciba perfectamente donde está el ingeniero de grabación. Ese sí es tu problema, pero no el error de la bocina. Entonces, tienes que saber separar, distinguir y ver qué es lo que te toca a ti. Es importante, ¿no? Y, pues, no es tanto como saber básico, sino como tener un stock grande de soluciones. Tu sombrero, tu chistera, ¿no? Y sacar del sombrero el truco que necesitas en ese momento. Más bien, yo creo que por ahí es. Puedes saberte puedes hacerte experto en cuartos de control, puedes hacerte experto en restaurantes. Está bien. Si ese es tu mercado, está bien. Entonces, apréndete lo necesario para ese mercado. Pero si eres experto en cuartos de control y te hablan de un hotel, no está tan fácil, porque parece ser que si eres experto en un tema tan complejo como un cuarto de control, te hablan de un hotel y dices: "Ah, okey, esto lo resuelvo ahorita, te voy a poner, ventanas de PVC". ¿Qué? Exactamente, ¿no? Y vas a querer hacer el estudio en restaurante. De la habitación, ¿no? Espérame tantito, ¿no? Sí. No es lo mismo, entonces tienes que buscar una solución para cada. Necesitas tener muchas soluciones disponibles. Exactamente. Y justo eso, ese tema de las soluciones, ¿no? Que son de pronto cosas que, como vienen de la creatividad, como también vienen, por supuesto, de la experiencia, ¿no? Me lleva a la siguiente, ¿qué consejo le habría gustado recibir cuando comenzó? ¿Qué consejo? Que me hicieran ver claramente que los conocimientos que traía en ese momento eran el 3% de lo que necesitaba saber, pero era difícil, no había acústicos. Incluso los acústicos de un nivel de experiencia como el ingeniero Sandoval no tenían el nivel de conocimientos que tenemos actualmente, porque ahorita tenemos el Internet en el celular, ¿no? Y quiero decir, los conocimientos todos están ahí en el celular. La experiencia te dice qué te sirve y dónde encontrarlo. En aquella época no había ni los conocimientos ni la experiencia. Ya sabíamos la ecuación de onda, sabíamos los 4 parámetros de la onda sonora, ¿no? Sabíamos que una cosa es la absorción y otra cosa es la difusión, que las ondas estacionarias existían, pero quién sabe cómo se medían. O así, cosas así elementales, básicas, que nos permitieron abrir la ventana para meternos en ese mundo. Pero ya que entras ahí, haz de cuenta como cuando llegas a la primaria, a la escuela nueva, sales de kinder y entras a la primaria, te sientan en tu silla, llega la hora del recreo, te paras y no sabes ni a dónde ir, no conoces a nadie, estás totalmente desorientado, te sientes abandonado en el mundo, tu papá dónde está, tu mamá dónde está, o sea, así es saliendo entrando a este mundo, ¿no? Entonces, igual, vas conociendo a los cuates, vas haciendo contactos, vas conociendo los caminitos, vas conociendo los horarios, ¿no? Te vas familiarizando poco a poco. No te queda más que vivir la experiencia, ¿no? Ya pasa el tiempo, vas adquiriendo cada vez más experiencia y te vas dando cuenta cada vez más que poquito sabes. Y mientras más sabes, más te das cuenta de qué poquito sabes. Y Exactamente. que olvidando lo que aprendiste al principio, se te va olvidando y así, ¿no?
Digo, afortunadamente ya tenemos el Internet a la mano para encontrar soluciones. Ujú. Y justo hablando de Internet, ¿no? El tema que, pues, ahorita es súper polémico, súper hablado. ¿Usted cómo ve qué impacto puede tener la inteligencia artificial en el diseño acústico? Puede resolverlo, nos puede hacer a un lado. Puede llegar el momento en el que tú le subas desde tu celular un video, que des 2 o 3 palmadas, le subas el video y te diga: "En esta pared tienes que poner esto y en esta pared tienes que poner esto". Lo puede hacer, probablemente con criterios limitados, ¿verdad? Porque, pues, es como si te dijeran a ti por teléfono. Ujú. Así, haz de cuenta que a mí, experto acústico, me mandan y me lo hacen, ¿no? Me mandan un video, es lo que pido, con 3 palmadas, veo el video y digo: "A ver, me suena como que aquí hay que poner esto y aquí hay que poner esto", ¿no? Pero no es lo mismo a ir, estar ahí, sentarme tranquilamente, pensarlo con calma. A ver, sí, puedo poner este material acá y este acá, pero no se ve bien. Pero además percibo una reverberación que no necesariamente es la de acá, la oigo como de este lado. Ah, pues ahí hay una escalera y estoy escuchando la reverberación de aquel salón, y cosas que no necesariamente vas a poder checar con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, con las limitaciones que puede tener la inteligencia artificial. Pero, pues, hay otras cosas en las que todavía no me imagino que puede hacer la inteligencia artificial, que va a poder hacer, que ni siquiera me imagino y que las va a poder hacer, en cualquier ámbito, no nada más en el acústico. Eso sí, no creo, no quiero pensar o no quiero creer que me va a sustituir totalmente, ¿no? Quiero pensar y lo que hago es que me va a servir de herramienta, y es lo que trato de hacer, que me sirva de herramienta, para dar resultados cada vez más agradables, más precisos, más confiables. Pues sí, ahí sí tiene mucho camino por recorrer la inteligencia artificial, eso o yo. Que bueno, ahí también es, algo bien interesante, ¿no? Porque, pues, se está desarrollando mucho, pero como siempre, ¿no? Los de audio, los de acústica, no digamos, pues, siempre vamos hasta el final, ¿no? Porque somos como en los que siempre nos se fijan al final. Sí, 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 pero sí hay que pensar más bien en que la inteligencia artificial no nos va a sustituir. Nos va a sustituir el que use la inteligencia artificial en Eh, nuestro lugar. exactamente, que Es sí sepa usar. ir. Pues, no sé si usted quiera agregar algo, maestro Roberto, para poder cerrar este episodio de Masters of Sound, que, bueno, me encantaría que siguiéramos platicando aquí, porque seguramente podríamos estar hablando y horas sobre todos estos temas y ponernos muy técnicos y demás, pero también hay que dejar un poco, al ¿no? Del curso. Entonces, Falta un de dentro de este curso que usted va a impartir, ¿qué expectativa puede tener, quienes lo vayan a tomar, que van a tener que no tenían antes de tomar el curso? pues van a tener nada más otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva, pues, de una persona que tiene una cierta experiencia. Necesariamente, o sea, yo no he vivido la vida que han vivido la gente que va a asistir. O sea, ellos han vivido su recorrido profesional, yo he vivido otro. Entonces, simplemente yo tengo una perspectiva diferente. De repente, tal vez no estén de acuerdo conmigo o, no sé, tal vez mi forma de hacer las cosas no les parezca la más adecuada o la más precisa y probablemente tengan razón en cualquier momento, pero es otra perspectiva y eso es lo que voy a presentar nada más. O sea, no quiero compararme con los demás ni nada, yo nada más voy a plantearles cómo hago yo las cosas, ¿no? Creo que, pues, eso es lo único interesante de lo que voy a decir, que yo tengo una forma singular mía de hacer las cosas, ¿no? Me ha funcionado. Eso es a lo que iba, ¿no? Es una perspectiva quizá, desde un punto de vista, pero es un punto de vista donde está probado, ¿no? Ha tenido éxito, ha tenido buenos resultados y, pues, creo que eso es algo valiosísimo, ¿no? Aprender
de ese criterio de alguien que además es uno, o bueno, yo considero que es uno de los líderes de esta industria. Muchas gracias. Te digo. Y te decía ahorita que lo que falta para que tengamos esa plática larga de la que estás diciendo, falta una mesa y 2 cervezas. Por supuesto, con mucho gusto, ahora que ande usted por acá, nos lo llevamos a algún lugar aquí de los icónicos de Coyoacán. ¿Verdad? Claro que sí. Okey. Bien, entonces, pues ya, es todo nada más. Muchas gracias. Es padre platicar. Nos encanta platicar de nuestro tema y nos podemos extender mucho tiempo, y es lo que va a suceder en la masterclass. Eso. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, para quienes tengan curiosidad, tengan o necesidad o simplemente por seguir ampliando sus conocimientos, pues el maestro Roberto Velasco estará impartiendo un seminario de 3 días con nosotros aquí en Immersiva Lab, donde él estará, pues, hablando sobre, concretamente sobre el diseño, acústico para estudios de grabación, acústica aplicada, acústica arquitectónica y diseño de estudios de grabación, el próximo 25, 26 y 27 de agosto, aquí en Immersiva Lab Pro Education, en Coyoacán, en la Ciudad de México. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, Roberto. Le agradecemos mucho, pues, estar aquí al pendiente y sobre todo por su disposición para compartir en este foro. Y bueno, nos vemos el el seminario. Vientos. Sale. Gracias. Hasta luego.